ya está comenzando la grabación. Como dice el ingeniero Luis, para que vayamos avanzando un poco y yo al final descargo este video y se los envío como un link por WeTransfer a todos los ingenieros conforme van ingresando. Perfecto. Ya, entonces ahí comparto pantalla, entonces. ¿Me confirman si se ve mi pantalla, por favor? Estoy viendo tu pantalla, estoy viendo tu escritorio. Ahora. Ahora estoy viendo la presentación. Ya, ¿la presentación total o es...? Sí, ¿no? ¿Se ve toda la Estoy pantalla? viéndolo como en pantalla completa. Ya, perfecto, está bien entonces. Bueno, comenzamos. Bueno, estimados, bueno, como ya Darwin lo mencionó, soy Osvaldo Aguirre, soy, digamos, del staff de Orange Energy, que estamos en este caso partner con ISAREP. Y pues obviamente esta capacitación se basa mucho en del BES que ya sea, bueno, está ahorita ahí en ENOSA. Y la idea es conocer o profundizar un poco más del tema, partiendo con estas tres partes que, bueno, de esta forma lo hemos dividido para que sea un progreso pues, lineal, ¿no? Respecto a este tema. Entonces, partimos por algo clave. El BES, bueno, particularmente nosotros le llamamos Orange Cube, que es justamente el cubo que, es más, ese modelo es el que justamente está en el NOS ahorita. Pues bueno, parte en que es un sistema plug and play, como ya lo han visto en ENOSA, conformado principalmente en base a baterías de litio, principalmente también en un compuesto que a lo largo de los años ha ido pues teniendo esta tecnología de litio ferrofosfato, la cual a la actualidad, a la fecha, es la más estable de todas las variantes de litio, de baterías de litio que existen. Ahora, característica principal de esta batería de litio, a diferencia de otras baterías que hay en el mercado, estas baterías son de uso de alto voltaje, o sea, estamos hablando de voltajes de 600, 780, 800 voltios en corriente continua. Asimismo, también tiene o incluye dentro del paquete un PCS, un Power Conversion System, que en simples palabras, si lo vamos a ir desgranando un poco más, es una electrónica, un suministro en donde va a tener cierta función de inversor, o sea, transformar de corriente continua a alterna cuando se descargue, y de sentido contrario también, en fase de cargador, al momento de cargar el banco de batería de alterna hacia continua. A su vez también incluye todos los sistemas de gestión. Para el caso particular no tiene el segundo que pueden detallar ahí, que es un MS que ya está en camino, pero como base tiene un BMS. Un BMS es prácticamente un gestor de las baterías. En este caso, el BES como tal tiene un conjunto de strings, de baterías, ya lo vamos a ir viendo, en donde hay que dar lectura, hay que monitorear cada batería independientemente una a una. Y obviamente otros servicios auxiliares como el HVAC, los sistemas de extracción, el sistema de contraincendios, etcétera, etcétera. Aquí un poco de lo que les mencioné. Un contenedor, un Orange Cube, un BES como tal, pues se divide, digamos, de manera simple de esta forma. Ahora, obviamente también hay niveles avanzados donde el cual ya podemos incluir justamente el MS que ya está en camino, en donde ya podemos ir trabajando de distinta forma, ¿ya? Que lo vamos a ir viendo más adelante. A su vez también y como opción, un sistema de almacenamiento de energía, un BES,
Principalmente trabaja a baja tensión, o sea, estamos hablando de tensiones desde 380 hasta 560 voltios en corriente alterna. Si es que necesitásemos alimentarnos, acoplarnos a una línea de media tensión, pues simplemente hay que agregar un transformador, una pequeña subestación, ¿no? Partes. Un PSS. Un PSS, como ya les mencioné, es un sistema en el cual se comporta de dos maneras en en distintos tiempos. Uno, la fase de inversor, la cual, como ya les mencioné, transforma corriente continua alterna, y en cargador, lo contrario. Algo principal de este PCS es que este PCS es el que te va, digamos, a controlar ciertas variantes, como pueden ver en la pantalla de la derecha, y es justamente lo, digamos, poco que hemos visto durante la puesta en marcha del BES en ENOSA, es que tú desde este PCS, ese armario, puedes designar potencias, puedes designar a qué potencia, bien, quieres cargar, teniendo en cuenta varios parámetros. Por ejemplo, si es que en el lugar hubiera habido un transformador de distribución que tiene una capacidad limitada, obviamente tendríamos que cargar sobre el remanente. Y esos datos son los que tú puedes entrar a la pantalla táctil del PCS y configurarlo y hacer que el BES, teniendo esa orden, cargar en base a una potencia que tú la has ingresado como datos. Características adicionales. En fase de descarga, justamente también uno puede programar con cuánto quisiera descargar del BES hacia las cargas, hacia los consumos. Ahora, dicho sea de paso, también hay ciertas limitantes, ¿no? Un número uno y la principal es que depende mucho de la capacidad del PCS que está en dicho sitio. Para el caso particular en ENOSA, tenemos un tope de 50 kVA. Pero sobre eso, a medida dependiendo del estado o la funcionalidad que tú ingreses al momento de configurar el inversor, este PCS, pues te da, digamos, la opción de ir trabajando de manera variada y según lo que va midiendo en los consumos. Así que por ese lado es completamente, digamos, se acopla a lo que sucede en cuanto a los consumos, claro, teniendo siempre en cuenta que tiene un tope de 50 kVA en función a lo que se tiene actualmente. O mirando un poco más o interactuando un poco más en cuanto al PCS, hay dos tipos que lo vamos a ir viendo. Dos fases, mejor dicho. Una fase en la cual funciona el PCS que ya les mencioné como un sistema, una electrónica que interactúa con la red, ¿sí? En esta fase, bueno, como características principales, si, digamos, tenemos un banco de baterías que funciona a tensiones de alta tensión en continua, obviamente este inversor por default también tiene que trabajar a esos rangos de voltaje. Como pueden ver aquí, no sé si se verá mi puntero, por ejemplo, al PCS de 50 kVA, que es justamente lo que se tiene en ENOSA, pues se tiene un rango de voltaje de 500 a 850 voltios, donde digamos que 500 es, digamos, obviamente el rango más bajo y 850 es el tope. Tenemos una cantidad de corriente máxima de carga de 110, pero esto es completamente configurable dependiendo de lo que les había mencionado. Si es que se tiene ciertas restricciones en el lugar y hay que trabajar sobre alguna remanente, ya sea por el mismo transformador o otros sucesos, pues simplemente es configurable. Ahora, bueno, en este caso un PCS se adecua mucho y va de la mano también a las strings que vas formando en el banco de baterías. Obviamente, en el caso particular de esta ficha técnica, pues este PCS te estaría trabajando a 480, pero hay modelos de 380 hasta 560, y es más, para el caso particular de NOSA, dicho PCS trabaja en 380. Tiene una corriente de salida máxima de 60 amperios, tiene obviamente una potencia nominal de 50 kilowatts
como máximo, te trabaja bueno, en este caso puede trabajar bien a 50 o 60, es completamente programable también. Obviamente para el caso peruano vamos a trabajar con 60 Hz. Pero ahí están los rangos de variaciones que tiene en cuanto a la frecuencia. Ahora, respecto a lo que vendrían a ser los armónicos, como toda, digamos, a la hora de, como todo sistema, ya sea de generación, en este caso de almacenamiento, siempre van a tener, siempre va a existir lo que vendría a ser los armónicos. En este caso, el THDI, según ficha técnica de este inversor, es menor al 3%, que según, digamos, las normativas peruanas cumple en función a que, si es que no me equivoco, ya uno de ustedes me corregirá, en la normativa peruana, a la actualidad, con tal que sea menor al 5%, es válido. Y por ahí algunos ítems o partidas adicionales en cuanto a factor de potencia, que también es clave, y quizás por ahí habría alguna pregunta al respecto. A ver, el sistema o el PCS en general, que va a ser justamente el encargado de interactuar de lo que suceda en los consumos y la red, respecto a lo que pueda ir sacando, descargando del banco de batería. Entonces, este PCS, y a su vez también acompañado de un MS, que lo vamos a ir viendo más adelante, van a hacer posible trabajar justamente en que el factor de potencia no sea disparejo en función al funcionamiento del BES hacia a los consumos, hacia la alimentación de los consumos, en donde obviamente la tendencia siempre es que el factor sea 1, pero obviamente normalmente no es posible, y sobre eso pues lo que hacen ambos es justamente ir ajustándose hasta que lleguen a tener un factor de potencia de un aproximado de 0.8. Esa es una fase en la que, pues obviamente, es, digamos, una interacción directa con la red. Ahora, hay otra fase que tiene el PCS, que es justamente una fase de standalone, una fase de off-grid, mejor dicho, en donde simplemente este BES alimenta sin tener en cuenta una fuente adicional de, digamos, una fuente adicional que le pueda brindar cierto soporte, tanto en tensión-frecuencia, o brindarle alguna carga hacia el banco de baterías. En este caso particular, en esta fase, normalmente este BES suele acompañarse de otras fuentes de generación, ¿no? Por ejemplo, ya sea una planta solar o una planta renovable en general, o una planta diésel, en la cual pues pueden ir haciendo un sistema de ciclado, ¿no? Diésel, batería, diésel, batería. Y así sucesivamente, unas distintas aplicaciones que lo iremos viendo más adelante. De igual modo que la fase anterior, pues obviamente este PCS es el mismo, obviamente va a tomar los mismos datos de rango de baterías, corrientes de carga, tensión, la salida en tensión, la corriente de salida máxima, la potencia nominal, etcétera, etcétera. Acá un poco en cuanto al monitoreo y en función también a lo que vendría a ser el factor de potencia y energía reactiva, potencia reactiva. Un PCS se va a ir adecuando mucho dependiendo de en qué momento entra a funcionar, ya sea en sus dos modos, ¿no? Descarga y carga. Si el momento de descargar tiene que, pues obviamente, alimentar algún consumo, pues tiene que jugar mucho también con la potencia reactiva que se genere en dicho consumo, ya sea si estén usando algún motor, etcétera, etcétera, alguna carga de inducción. Mientras que en la fase de carga también ayuda justamente a que, por ejemplo, viene de la red un tanto con cierta tendencia, por ejemplo, la frecuencia y tensión no llegan a ser los nominales, pues obviamente un BES en ese instante lo que hace es ir descargando, aportando energía a la red para poder hacer una compensación, y pues obviamente lo que también se les llama también, y eso también lo vamos a ver un poco más adelante, lo que vendría a ser regulación de voltaje y frecuencia. Un componente
principal, uno de los principales también vendrían a ser lo que vendría a ser la batería de litio. En este caso, litio ferrofosfato. En este caso, la presentación va de acuerdo al diseño preliminar, dependiendo de las cargas, los consumos, etcétera, etcétera. Y el módulo de la batería en sí, para el caso particular, y es justamente lo que se tiene en ENOSA, es de una capacidad de 200 ampere hora a una tensión, digamos, por módulo, por rack, como es lo que pueden ver ahí, en naranja y negro, es de una nominal de 51.2 voltios. Pero esto, al ser de una batería de alto voltaje, significa de que tú puedes integrar o conectar batería y batería en serie para poder aumentar el voltaje. Mientras que hay también en el mercado baterías de ese mismo estilo a 51.2 voltios, pero en la configuración o la electrónica interna que tiene estos tipos de batería eléctrica, perdón, de baterías de litio, tienen la limitante de que no puedes conectarlas en serie, sino lo puedes conectar en paralelo. Por lo tanto, tienes una tensión igual y simplemente lo que haces es aumentar capacidad. Obviamente después lo que resulta es que tengas gran corriente a la hora de descargar y a la hora de cargar. Para el caso, digamos, de esta batería que está aquí, la puedes ir juntando o conectando, ir jugando con las strings o las cadenas. En este caso particular, la que hemos usado en ENOSA vendría a ser el rack número 3, en donde hemos dispuesto de 15 baterías de este tipo en serie, lo cual te estaría brindando alrededor de 192 kilowatts. Ahora, si ustedes se han podido percatar, son dos racks, dos racks enfrentados, por lo tanto, y eso a su vez empalmados en paralelo para poder ofrecer un poco más energía. Por lo tanto, tendríamos dos racks de tipo 3, por lo que de manera nominal en el lugar se tiene alrededor de casi un poco más de 300 kilowatts ahí de poder de almacenaje. Alguna característica especial de la batería de litio también es, a diferencia de otras baterías, ya sea de litio o no, es que una batería de litio en esencia lo que te da o te brinda es que tiene mayor densidad energética en menor volumen y en menor peso respecto, por ejemplo, a las baterías muy bien conocidas de plomo ácido, como por ejemplo la OPZ-V o la OPZS, que para almacenar cierta energía necesita un gran volumen y obviamente una batería OPZ de por sí, por ejemplo, una versión de 1000 ampere ya está pesando alrededor de 100 kilos. Y esa misma versión, si la comparas con esta batería te estaría ocupando prácticamente 10 veces lo que ocupa en almacenamiento dicha batería. Ahí las grandes diferencias, y obviamente si nos bajamos un poco en costos, obviamente por la tecnología que es, tiende a tener un precio más alto. Y aquí un poco hablando del MS. El MS en sí es como su nombre lo dice, un Energy Management System, un sistema de gestión de la energía. Siempre va a interactuar, como podemos ver en el esquema inferior izquierdo, que este MS siempre va a interactuar, ya sea con el BESS en general, baterías y PCS, como pueden ver las líneas punteadas en roja, y a su vez también verificando, monitoreando, testeando tanto la carga como la red, como lo pueden ver exactamente en líneas punteadas, aguas abajo de la barra que está ahí. Obviamente también, en el caso de automatizar, por ejemplo, en el sitio, algunas veces se tienen unos módulos de control o tienden a comunicarse, por ejemplo, con relés, o llaves mecanizadas, etcétera, etcétera. Este ELUM, o mejor dicho, este controlador, este EMS, tiene la capacidad de ser, digamos, en simples palabras, el cerebro de toda la operación. Registra, monitoriza y ejecuta también alguna orden previamente configurada. Por ejemplo, para el caso particular de NOSA,
el MS que estamos trayendo tiene la peculiaridad, tiene dos peculiaridades. Número uno, para la aplicación que va a hacer, que es justamente backup, un poco testear, no sé si se verá mi cursor, pero por ejemplo, una de las características especiales que le estamos poniendo es que acá hemos puesto o incluye un medidor, unos CTs, en la cual van a estar testeando a la red. En caso que detecte de que la red tiende a estar por debajo de un valor, suponte, ¿no? La nominal en trifásica 220, para caso de ejemplo, digamos, que si bajas 5 voltios respecto a esos 220 voltios, ya sea en una fase o en todas las fases, inmediatamente cerramos el circuito y simplemente mandamos a operar desde el BES la alimentación de estas cargas. Y ahora este proceso, este traspaso de carga de la red hacia el banco de batería es bien rápida. Una de las características, otra segunda característica que tiene es que este MS, si bien es cierto, ya está viniendo tanto el hardware como el software, el hardware ya digamos te va a servir como para adicionar ciertas funcionalidades adicionales. Como por ejemplo, si bien es cierto, ahorita tenemos backup, una segunda opción, una segunda actualización, un segundo agregado que quisiera el cliente, como por ejemplo Peak Shaving, es simplemente adicionar o actualizar el software y simplemente agregarlo al hardware que tiene el MS y simple. Comenzamos a desarrollar el backup y a su vez el Peak Shaving. Una característica del MS y a su vez también en conjunto con el BES es que no solamente solucionan una sola cosa, sino solucionan varias cosas, obviamente, bien gestionadas, bien dimensionadas primeramente respecto al BES, para que ésta pueda solucionar dichos problemas. Por ejemplo, en alguna aplicación, por ejemplo, de peak shaving, que a su vez haya constantes bajones en cuanto a la calidad de energía, pues ahí podemos ejecutar muy bien lo que vendría a ser el peak shaving y un poco regulación de voltaje. Y si hay muchos reactivos, el cliente paga penalidades por reactivas, también podemos hacer un control de reactivos. Va a depender mucho del perfil del consumo, va a depender mucho de cómo se comporte dicho cliente y sobre eso recién pasamos a diseñar el BES, que le va a poder dar valor a la problemática que tiene. Características adicionales que puedo comentarles sobre el MS, y quizás esto lo podríamos ver un poco mejor en las aplicaciones. Un MS como tal, como ya les he ido adelantando, puede ir ejecutando varias órdenes que bien tú le configuras previamente. Uno, por ejemplo, es ir interactuando con otros sistemas de generación. Por ejemplo, si es que se tiene una planta off-grid en donde netamente estemos funcionando con generadores diésel, podemos agregar una planta solar y un BES y hacer que dicho MS, por así decirlo, dicho cerebro, se comunique o intercomunique tanto a los generadores, planta fotovoltaica y BES para que trabajen en armonía los tres en conjunto para alimentar cierto consumo. Es una característica que tiene este MS y dicho sea de paso y lo complejo que también suele ser. Un poco la infraestructura de manera general. Como ya hemos visto, hay en sí dos partes que pues ocupa gran parte del volumen, que vendría a ser las baterías y el PCS. Como también les mencioné, hay sistemas de control, hay sistemas de servicios auxiliares. En cuanto a los sistemas de control, podemos destacar dos puntos claves y van ligados mucho a las baterías en sí, a la protección y a la seguridad de que este BES le brinde tanto al sistema como al personal que asista a dar los mantenimientos. Uno vendría a ser el BPU, que pueden verlo inferior derecho, de la unidad de protección de la batería. Esta unidad de protección de la batería
Lo que hace es proteger a todo el rack, a toda la cadena que esté bajo su jurisdicción. ¿Qué es lo que hace? Pues simplemente evita de dar tensión hasta que todas las baterías que estén bajo su poder, por así decirlo entre comillas, estén en secuencia. En cadena, por lo general, se intercomunican unas de otras para poder dar una lectura tanto en qué tensión está cada celda, en qué temperatura está cada celda, en qué situación de estado de carga está cada celda, y sobre eso un resultado final. Si el resultado final vendría a ser verde o que esté todo ok, recién este protector de batería abre o cierra el circuito, mejor dicho, y traspasa la tensión y corriente hacia el PCS. Si es que por ahí hay un error de toda la cadena en una batería, simplemente el BPU o el protector de batería no va a ejecutar, prácticamente no, va a dejarlo abierto el circuito hasta que se tenga que arreglar la batería o las baterías de esa cadena. Es una protección que, si bien es cierto y si lo visualizan bien, tiene un seccionador. Ustedes dirán, oye, pero yo puedo abrir o cerrar ese seccionador y ya está, y controlo el mecanismo. Pero justamente ahí va digamos, la tecnología o la inteligencia que tiene este BPU, en donde no solo es un seccionamiento o un cerrar y abrir el circuito de manera manual, sino simplemente también testea la comunicación de batería a batería. Y como ya les mencioné, si una batería está con ciertos errores o ciertos valores que no están dentro de lo que se haya configurado previamente, simplemente el BPU, por más que tú cierres o abras el seccionador que esté ahí, no te va a dar tensión, y obviamente no va a alimentar al PCS hasta que no arregles dicho problema. Cuando uno ya llegue digamos, alimentar, o sí, alimentar al PCS, recién ahí vas a poder lecturar con tus pinzas o tu multímetro la tensión que mides en dicho BPU. Recién ahí, si es que toda la batería, si toda la cadena están operando en orden, recién podrás lecturar. Ahora, otro dispositivo adicional que tiene este todo BES en general es un BAMS, que prácticamente, en resumidas cuentas, vendría a ser un centralizador de datos de cada batería. Como ya les había comentado, el BPU agrupa su cadena, su rack de baterías. Y obviamente, para yo poder lecturar cada batería de esa cadena y los otros baterías de otros BPU, así de manera en paralela, yo necesito pues tener toda esa data de todas esas baterías bien ordenada y agrupadas en algún dispositivo. Entonces, justamente dicho dispositivo vendría a ser el BAMS. El BAMS simplemente se encarga de centralizar toda la información de todas las baterías en dicho dispositivo táctil, dicho sea de paso, en donde ahí tú vas a encontrar, tú ahí puedes hacer dos cosas. Por un lado, puedes configurar, por ejemplo, lo que vendrían a ser alarmas, y a su vez alarmas de distintos niveles de emergencia, dependiendo del criterio de que tengan, dependiendo del criterio de cada uno en, en cuanto a lo que quisiera, eh, por ejemplo, ver cuál es más crítico que otro, ¿no? ¿Qué alarma es más crítico que otro? Entonces, tú ahí también puedes destacar o lecturar qué data o qué información puede brindarte este BAMS, como por ejemplo, tú puedes ahí seleccionar, por ejemplo, la batería número 20, te carga un poco la información
Y ahí en la misma pantalla tú puedes detallar la ubicación de esa batería. A su vez también puedes destacar la tensión que tiene ese módulo nada más, y a su vez también la temperatura que tiene dicho módulo. A su vez también puedes destacar otros valores, como por ejemplo lo que vendría a ser un factor Peuker, que vendría a ser el grado de temperatura respecto al voltaje. Normalmente, uno cuando carga baterías, el sistema lo que hace es verificar en qué temperatura, en qué estado de temperatura de operación se encuentra, y sobre eso comienza a cargar y a modificar la corriente de carga que hayas puesto. Esto con fines de poder proteger a la batería. Tener en cuenta que una alta temperatura tiende a perder el tiempo de vida de la batería. Y eso hace de que el sistema en sí sea, digamos, completamente, podríamos decir, autónomo desde el punto de vista de que tiene todos sus componentes enlazados para que pueda funcionar, digamos, en armonía, y en cualquier error, simplemente proteger tanto al sistema como al que va a hacer el mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo. En cuanto a servicios auxiliares, podemos destacar partes principales. Número uno, el sistema contra incendios. A su vez también comentar que el sistema contra incendio apenas detecte algún, obviamente es un sistema de extracción, es un sistema contra incendio en función a inyectar CO2, que tiene todos los sensores en todo el contenedor, en toda la línea del contenedor, y dependiendo del tamaño va a tener uno, dos o tres o hasta cuatro estaciones de CO2, tanques de CO2. El sistema de HVAC o de extracción, pues obviamente este sistema, dependiendo en si estás outdoor o indoor, el sistema de HVAC va a tratar de que la temperatura interna del contenedor se mantenga a una temperatura ideal, como por ejemplo 25 grados. ¿Qué pasa si es que yo no hubiera puesto ese sistema HVAC? Simplemente, ¿qué es lo que pasa? En un banco de batería, sea cual sea, si tú trabajas a una temperatura muy elevada, lo que haces es reducirle la mitad del ciclo de vida respecto al ciclo de vida de un funcionamiento de la batería a una temperatura de 25 grados. Por ejemplo, si tenemos que a 25 grados el ciclaje de la batería es de 4000 ciclos, ¿qué pasa si tú lo estás trabajando a 45 grados centígrados? Simplemente el ciclaje se reduce a la mitad, hablando de 4000 a 2000, a pesar que estés descargando o estés trabajando al mismo porcentaje de descarga, pero por simplemente el hecho del factor del efecto de temperatura, ya le estás quitando la mitad del ciclaje que tiene la batería, y por ende también el deterioro más rápido de las baterías. Es por eso que es una característica muy importante el de disponer un HVAC, y obviamente también de los extractores que tiene el BES en general. Y a su vez también tenemos como servicios auxiliares, como que vendría a ser un pequeño UPS, que su característica principal es mantener siempre en energía al sistema contra incendios, y a su vez los sistemas de monitoreo especiales, ¿no? Como por ejemplo el BAMS, que ya les comenté anteriormente. Características principales del BES, de todo BES en particular, es no necesariamente un solo BES ya quedaría ahí en alguna solución particular. Es completamente flexible. Tú le puedes agregar otro BES de iguales características, mayores o menores, y estos simplemente se comunican entre ellas y pasan a operar en conjunto, alimentando algún consumo, o estar acoplado en paralelo y con otra fuente de generación y alimentando algún consumo en particular. Es una de las características principales que tiene el BES. Es completamente flexible, y completamente flexible en cuanto a crecer, ¿no? Por ejemplo, uno puede invertir tanto
en 2 Bs y a futuro poder ir creciendo en lo que se pueda. Un poco de las aplicaciones. En general, las aplicaciones que tiene el BES podemos dividirlas en dos grandes zonas. Una zona off-grid y una zona on-grid. Para el caso particular que están viendo en pantalla, es una particularidad de una aplicación netamente off-grid, en la cual, obviamente, la fuente principal, o desde un inicio la fuente principal vendría a ser una generación fósil, por ejemplo, generadores diésel. ¿Qué es lo que se pase a hacer? Hibridizamos un poco el sistema diésel originario, agregando ya sea tantos megas de planta solar y tantos megas y megawatts hora en almacenamiento, como pueden ver en pantalla. La parte inferior, generadores diésel, la parte intermedia, sistemas de almacenamiento, y la parte superior, una planta solar. Y en la parte superior derecha, como pueden ver, un controlador de combustible que vendría a ser, bueno, para el caso particular le llaman así, pero en esencia es un MS, que como pueden ver siempre está comunicado tanto a los generadores, al BES, y en este caso los inversores a la planta fotovoltaica. ¿Cuál es la característica que tiene SMS en dicha aplicación? Pues en este caso, como lo pueden ver ahí en las características. Número 1, controla el arranque y la parada automática de los generadores. Eso es clave porque acá la finalidad es la de ahorrar diésel, prácticamente. Controlar el recorte de energía renovable si es necesario. ¿Cuándo sería necesario? A ver, en lo que vendrían a ser los sistemas híbridos en estas características, es que tú, dependiendo de la penetración renovable que tú quieras brindar a la solución, siempre va a haber, o hay una regla de oro en donde bien hagas dos cosas. Bien, la penetración renovable sea tal que tú durante el día o durante cierto tiempo del día no realices o no tenga que funcionar los generadores diésel y estés funcionando 100% renovable en ese instante. Pero quizás, obviamente, eso implica mayor inversión, etcétera, etcétera. Pero quizás estás comenzando de a pocos y simplemente estás haciendo una penetración renovable pequeña, mediana. Entonces, ahí la regla de oro que te dice, y es justamente el segundo punto, que los generadores como mínimo tendrían que trabajar a un 30 o 40%. Menos de eso ya puedes provocar daños graves a lo que vendría a ser los motores de los generadores. Entonces, ahí es justamente cuando el sistema fotovoltaico, por ejemplo, puede ofrecer más en generación, pero el limitante es justamente el 30% o 40% del generador. Y ahí es justamente donde el EMS verifica ese estado y lo que hace es simplemente recortar esa posible generación renovable. Número 3, y obviamente es característica inicial y es lo que hemos ido viendo, es que siempre va a estar controlando al BES, si es que está en este punto. De igual forma, no solo al BES, sino también a la planta y al diésel. Y obviamente también es lo que les estuve comentando, la minimiza los costes de energía, maximizando siempre la penetración renovable, o sea, sobre todo prefiere la generación renovable que el diésel. Y número 3, siempre, y es importante, es que siempre asegures la estabilidad del sistema y obviamente garantizando siempre una reserva rodante. O sea, puede haber el caso de alguna sombra, algún suceso que puede perjudicar a la planta solar o al BES, en donde este MS tiene que ser capaz de reaccionar lo más rápido posible para que tenga siempre una reserva rodante, para que entre a funcionar cuando el consumo lo necesite. Eso vendría a ser el mundo off-grid. Y hay más complejidades que se pueden ver digamos, en ese mundo. Si nos pasamos a ver lo que hay en el mundo on-grid, también podemos clasificarlas en dos semimundos, por así decirlo. Uno en la cual es delante del medidor y otro detrás del medidor. Delante del medidor, la generadora, la transmisión, distribución. Detrás del medidor, el mismo cliente como tal. Características, a ver, aplicaciones un tanto, algunas aplicaciones que se pueden encontrar
delante del medidor. O sea, estamos hablando del generador, el transmisor, el distribuidor. Y obviamente ahí vamos a entrar un poco a detallar un poco de que un banco de batería, un BESS, una batería como tal, se comporta mucho, se destaca mucho en cuanto a los tiempos de reacción. Dependiendo de la aplicación, vas a necesitar, como lo pueden ver en la flecha, que, digamos, el, el funcionamiento, el funcionamiento de la batería sea lo más rápido posible. Por ejemplo, en un UPS la idea es que la batería te responda en segundos. En una regulación de frecuencia, dependiendo de cuál sea, o por ejemplo, en un sistema híbrido con diésel, tú quieres que la respuesta esté también ahí, en segundos o a minutos como mucho. Si nos vamos un poco a lo que vendría a ser el control de rampa, en este caso el control de rampa va un poco más de la mano con las plantas renovables, eólicos o solares, de utility scale, en donde suelen tener ciertos bajones y obviamente, como sabrán, pues mucho depende del clima que tengan. Obviamente, si pasa una nube, lo que afecta a la generación renovable es bastante. Entonces ahí justamente entra el banco de batería a poder compensar esa desviación en contra del sistema de generación renovable. En cuanto a horas, estamos hablando de aplicaciones tanto a lo que vendrían a ser arbitraje de energía, cuando pues obviamente vean que en un momento del día, todo el día, pues se tenga una energía barata, entonces aprovechamos en cargar el banco de batería y cuando la energía sea en un momento caro, pues aprovechas en descargarla en ese instante para poder, y ahí un poco el juego en ese estilo. Características adicionales que les puedo comentar a grandes rasgos en cuanto a esta zona o este submundo delante del medidor, y es un poco, en resumen, pues bueno, hay un poco el equilibrio de la oferta y la demanda, un poco hablar también de regulación de frecuencia y voltaje, ya a nivel de generación, aportes a la reducción de picos de potencia y arbitraje de precios, un poco ahí jugar cuando cargas y descargas, el almacenaje, bueno, eso es un poco aplicado más a lo que vendría a ser a las plantas netamente fotovoltaicas y a las plantas netamente eólicas o mix de ellos, que es justamente el suavizado, la cual vendría a ser producto de la situación climatológica que haya en dicha planta, ¿no?, a lo largo de los años. La cuarta vendría a ser un poco el aplazar las grandes inversiones en cuanto a la infraestructura. Uno de ellos es, por ejemplo, la de quizás no invertir tanto en grandes o extensas líneas de transmisión o de distribución, sino ahora, y es, digamos, una nueva tendencia, el destacar de que ahora los BES como tal tienen, digamos, esa función de un sistema de transmisión portátil, ¿no? Es un poco, hablando un poco de ello, es disponer de un BES en ciertos puntos estratégicos de toda la dorsal de distribución que se tenga y hacer que en los momentos de baja demanda, aprovechar en cargar esos BES y durante la alta demanda, por lo general en la noche, hacer el inicio de descargas de esos BES para no sobrecargar las líneas o construir más líneas para poder entregar la potencia que el cliente necesite. Ahora, pasamos un poco al mundo detrás del medidor, al mundo más que todo ya del mismo cliente. Una de las aplicaciones principales es justamente lo que vendría a ser tanto el respaldo, va a depender mucho si es que en el sitio, en el lugar, hay muchas de estas afectaciones, hay mucho de que se va la energía, etcétera, etcétera. Bien, tú puedes comprar un generador de stand-by o bien puedes comprar un BESS. Quizás ahí entre en debate cuál sería económicamente más viable uno u otro. A ver, esto un poco, el primer punto en el cual detallo del almacenamiento suavizado de generación. Esto es un poco más a nivel residencial, pero también ya va mucho y va de la mano a lo que vendría a ser generación distribuida, en ese estilo. Ahora, hablando un poco más a nivel residencial y hasta quizás comercial, la tendencia del consumo es bien particular, en donde obviamente quizás antes de quizás también
no hablando tanto de la pandemia, sino antes de la pandemia, en donde durante el día, pues el consumo, obviamente todos están trabajando y es bajo, mientras que en la noche ya se va incrementando. Entonces es ahí en donde un sistema fotovoltaico conectado a red tiende a tener cierto exceso. Entonces, para yo poder aprovechar, dadas las regulaciones actuales en el Perú, no hay algo que te indique vender o inyectar hacia la distribución. Simplemente lo que se hace aquí es poner la inyección cero y perder todo ese exceso de generación. Entonces, lo que podría hacerse es colocar cierto banco, cierta dimensión de banco, en donde te almacene todo ese exceso de generación renovable y después te lo descargue en un momento en la que sea útil su uso, por ejemplo, durante la noche. Eso es lo que vendría a ser el punto número uno. El punto número dos, como les dije, ya va a depender mucho de la comodidad del cliente en tener un gasto grande en OPEX o un gasto grande en CAPEX. ¿En qué sentido? En que si uno usa, por ejemplo, un grupo de generación stand-by, pues va un poco al OPEX en cuanto al gasto de combustible y mantenimiento. Si bien es cierto, ese stand-by va a depender mucho de los cortes, ya va, digamos, a cuenta del cliente verificar en cuál de los dos se quiere quedar. Y un tercer punto que, pues, a nivel peruano está agarrando mucha fuerza que vendría a ser el tema del peak shaving. Unos datos importantes que es lo que he puesto ahí, digamos, a nivel sudamericano, por cargos de potencia estamos hablando entre 16 a 18 dólares por kilowatt en promedio, ya va a depender en qué, vamos, norte, sur, centro, norte, centro, sur del Perú, ya va a depender mucho de eso. Obviamente, digamos, si lo representamos en un diagrama de queso, un diagrama de torta, lo que representa con la facturación, en este caso clientes libres nada más, lo que vendría a ser los peajes o los conceptos de máxima demanda coincidente, representan casi a un 35 o hasta un 40% del monto total de la factura del cliente. Clientes libres, nada más. Entonces, dicho sea de paso, como pueden ver la gráfica, pues, ¿qué es lo que pasa? A ver, sucede la máxima demanda coincidente en algún día o en algún momento de todo el mes, y obviamente lo que se hace es cobrar en dicho suceso de la máxima demanda coincidente, cobrar cuánto es lo que ha consumido en ese momento y en ese instante, en ese día, el cliente. A partir de ahí sacas la potencia que consumió en ese instante y obviamente los cobros respectivos. Entonces, ¿qué es lo que hace un sistema BES en apoyo también del MS? Y a su vez también hay un tercer integrante para el caso particular peruano. Es que, bueno, en este caso particular, quizás dando un poco de cherry a lo que vendría a ser Orange Energy, es que Orange Energy ha diseñado, o sí, se ha diseñado, se ha creado un software en la cual te predice el rango en la cual va a estar esa máxima demanda del mes. Ya es un software que lo hemos ido probando, es un software que se va retroalimentando de la base de datos tanto del COES, ¿sí? En donde, digamos, en esencia, ¿en qué consiste? En que este software te diga en qué rango de 1 hora y media, que es nuestro estándar particular de nosotros, te diga ese rango de hora y media, día a día, en donde el banco de batería va a descargar, en donde ustedes en el software van a poder ver que durante todo el mes va a haber un rango que ustedes han descargado todos los días del mes, y cuando vean los resultados van a ver que la máxima demanda coincidente justamente cayó dentro de ese rango que el sistema o el software ha, digamos, predicho, por decirlo de una manera. Entonces, con eso también quedamos la seguridad de que tanto el MS, el BES y este software en conjunto trabajen para que les dé la confiabilidad al cliente, en este caso al cliente libre, de que justamente ahorre un poco en su factura, bueno, poco, bastante casi, de su factura en cuanto a esos tipos de aplicaciones. Y bueno, prácticamente en esencia es, digamos, esta parte número uno de la exposición, en la cual he querido tocar varios puntos de manera superficial,
para ya ir adentrándonos en el día de mañana, y creo que también hay otro día de capacitación, en donde nos basemos ya y conozcamos ya a profundidad y quizás ya de primera mano con lo que se tiene en ENOSA. Bueno, eso es prácticamente todo. Osvaldo, muchas gracias. Ingenieros, ¿tendrán consultas aprovechando el tiempo que aún nos queda? Hola, buenas tardes, ¿me escucharon? Buenas tardes, Buenas tardes, ¿cómo está? ¿qué tal? Les saluda a John Jara del área de operaciones de Electro Noroeste. Tengo entendido que ya han habido capacitaciones o charlas relacionadas a los BES. Es la primera vez que participo y posiblemente ya hayan tocado esta pregunta. Pero sí, una curiosidad respecto a estos sistemas. eh, ¿Cuán eficiente es el sistema o la tecnología eh, a la hora de almacenar energía? ¿Qué porcentaje de esta se le es de vuelta al sistema cuando el sistema lo requiere? Ya, eso, a ver, en cuanto a lo que cargas y a lo que después entregas, es prácticamente un 100%. A ver, ¿en qué me refiero? Si bien es cierto, existen pérdidas, y sí las hay, en cuando cargas, hay una eficiencia, quieres sacar energía, extraes energía de la red para cargar el banco de batería, y obviamente después esa energía que has almacenado la entregas. A ver, hay un nombre la cual se le suele decir a justamente lo que comentas, y suelen estar en un 95 a 99% ¿cómo decirlo? Del equivalente en lo que necesitas de la red para después entregarla. Y están en esos valores de porcentaje. O sea, en eficiencia estamos hablando de un 95, un 99%. Casi exacto. Ok, y otra consulta, ¿cuál es el costo de esta energía, perdón, de esta tecnología a comparación de otras tecnologías? Ya. El sistema de almacenamiento en sí, a ver, ahí es un poco entrar, a ver, si lo comparamos, por ejemplo, a una generación diésel, un grupo electrógeno, obviamente, a ver, podemos al equivalente, ¿no? 50 en diésel y 50 en BESS. Entonces, en el equivalente en cuanto a potencia, nosotros tenemos dos cosas. El BESS, obviamente, tiene a alto CAPEX, estaríamos hablando respecto a un grupo, a ver, estoy ahí, datos aproximados, quizás 3 o 4 veces su valor, pero el detalle es que tú con un grupo generador tienes un gasto en OPEX casi constante todos los años. Estamos hablando consumo de combustible, mantenimiento y lo que vendría a ser el overhaul, o sea, el hecho de cuando a cierta cantidad de horas le des una segunda vida al generador, un overhaulero. Mientras que al vez, combustible no tiene. Mantenimientos es casi mínimo. Es prácticamente darle dos como mucho al año, a diferencia de un generador, obviamente dependiendo de cómo trabaje. En cuanto a overholeo, ese sistema de almacenamiento, dependiendo del diseño y de cómo se haya diseñado, tiene como para que te trabaje 15 hasta 20 años, dependiendo del tipo de descarga y carga que le estés dando. Ahí un poco, cuando ya se hacen números, la ventaja que tiene el BES, independientemente de su gran inversión respecto a los sistemas comunes, ¿no? Que se presentan de que tiene poco CAPEX, pero siempre tiene un OPEX continuo que pues es doloroso, ¿no?
¿Es factible comparar el CAPEX del BES con el CAPEX de una central solar, por ejemplo? Porque, por ejemplo, la solar, el OPEX también es bajo, ¿no? Correcto. Pero Pero el CAPEX ahí es pasa un comparable, detalle. Ujú. no se puede Ahí comparar. pasa un detalle, porque digamos, al vez se le suele usar en esos tipos de casos de que una planta solar fotovoltaica como tal no tiene potencia en firme, por ejemplo. Solamente creo que lo tiene la eólica, que hace poco lo han sacado. Entonces, ¿qué es lo que, o cuál es la tendencia a nivel mundial? De que para yo obtener una potencia firme de un sistema fotovoltaico, una planta solar fotovoltaica, le pongo un BESS y ya con eso vaya aportando lo que vendría a ser potencia firme. A su vez también hay que tener en cuenta de que se la puede usar mucho para poder justamente suavizar esos cambios bruscos que tiene por lo general un sistema solar fotovoltaica, dependiendo de la climatología que hay en la zona, ¿no? Por ejemplo, pasa una nube, la generación inmediatamente cae así, en plan casi de picada. Entonces, justamente es en ese instante en donde la batería, en una reacción rápida, aporta energía, potencia, para que esa variación con mucha incertidumbre, pues no le afecte nada a los consumidores finales. Ahora, según tu pregunta, mm, yo te diría que dependería, ¿no? En cómo lo veas. Si es que lo ves como el del ejemplo que te he comentado, pues sí valdría la pena ver, ¿no? Soltar números. Quizás en otros países las regulaciones que tengan en cuanto al tema eléctrico ayuden mucho más que aquí en Perú, pero es cuestión de sacar buenos números. Ahora, si lo ves desde otras perspectivas, de, por ejemplo, eh, si lo comparas, por ejemplo, en una central, como hay el ejemplo que les pude brindar, en una instalación netamente off-grid que funcione con generadores, por ejemplo, el caso de la selva en concreto, en todos sus centrales diésel que tiene, integrar ya sea generación renovable y almacenamiento es un golazo porque esas centrales diésel tienen la peculiaridad de que los costos, y ahí entramos quizás en la primera pregunta, los costos en OPEX es demasiado, ¿no? Y ahí sí, por ejemplo, dándote datos rápidos, es que una mezcla, un sistema híbrido, por más que la inversión sea alta en CAPEX, el retorno de la inversión te suele ser entre 3 años como mucho, y suelen ser bancables muy rápido. ¿Cuál es el CAPEX de la tecnología expresada en dólares por megavatios? ¿Y cuánto es la vida útil de esta tecnología? Ya en cuanto a la vida útil y el precio, va a depender. Ahora, no es que sea ya por la tecnología o por la otra marca que tiene uno u otra, sino va a depender mucho de la aplicación de la cual estés ejecutando. Por ejemplo, si tú quieres hacer regulación de frecuencia en alguna central, el contenedor, el BES, el dimensionamiento del BES es muy distinta a que, por ejemplo, yo quisiera el BES para una aplicación de peak shaving, por ejemplo. La potencia y la energía que yo almacene en una aplicación es distinta a la energía y potencia que yo tenga, por ejemplo, en una aplicación de peak shaving. Pero lo que te podría dar es digamos, un estándar a nivel global. A ver, a nivel global, según Bloomberg, si no me equivoco, para este año, o la tendencia de este año, o sea, sin contar pandemia, obviamente, ha sido de que el precio esté alrededor de casi 5.5 dólares, 0.5 dólares el megavatio hora. Megavatio hora, o sea, estamos hablando ahí de energía. En cuanto a la vida útil, de la misma forma, va a depender mucho de la aplicación de la cual estés usando. A ver, por ejemplo, si hablamos de una regulación de frecuencia, estamos hablando de que esta batería esté actuando casi constantemente, descargando y cargando cada segundo dependiendo del modo de operación de dicha generadora.
En cambio, si yo la comparo con un sistema BES que te trabaje en peak shaving tú simplemente lo que quieres como mucho es que te cicle una vez al día. A diferencia de la otra, estás hablando que estés ciclando más de una vez al día. Entonces, eso implica a que tú estés desgastando más rápido a la batería. Entonces, en promedio, por lo general, un banco de batería, un BES, te está durando como mínimo 10 y como mucho de 15 a 18 años. Obviamente va a depender mucho del mantenimiento y la aplicación, como te mencionaba. Una pregunta, dijo $0.5 megavatio hora. Dólares megavatio hora, sí. 0.5. 0.5, sí. Ok. Y la última consulta de mi parte. Nosotros tenemos sistemas en los cuales podría ser recomendada este BES en sistema de media tensión, en los cuales el alimentador o el feeder ya no puede, no tiene posibilidad de transferir carga y está, digamos, sobrecargado en hora punta, ¿no? Eh, Ujú. Haciendo referencia a lo que comentaba, se podría en la madrugada, en hora de baja demanda, almacenar esa energía para en hora punta aliviar la sobrecarga y los problemas de Exacto. tensión que también se dan en hora punta, ¿no? Sin Correcto. embargo, Ahí justamente una de las aplicaciones que le suelen decir es a ese tipo de aplicación que usan SBs para ello es que sea un sistema de transmisión portátil. O sea, justamente tú pones el BES, el banco, el contenedor de almacenamiento en un sitio estratégico en donde, justamente como tú lo comentas, en baja demanda durante el día, vayas cargando con la remanente que haya el banco de batería para que después, en alta demanda, pues simplemente comiences a descargar. Y claro, obviamente puedes dar otros, ¿no? Como la tensión, frecuencia que pudiesen haber. y en ese sentido, o en esa misma línea, una consulta ahí. eh, Sabemos, por ejemplo, que las centrales solares son propensas a desconectar ante fallas, ¿no? En la red. Y en una red de distribución las fallas son comunes, ¿no? A comparación de una red de transmisión. ¿Cómo es que eh, la estabilidad de este sistema, de este BES, ante un cortocircuito, por ejemplo, ¿no? Desconecta, se mantiene? Ah, es interesante. Mira, por lo general siempre al sistema de almacenamiento, por lo mismo que, por todo lo que tiene adentro y por lo costoso y por lo caro que es, lo que se hace es simplemente, al tener cierta ocurrencia, como por ejemplo un cortocircuito, simplemente hace por simple protección, se inhibe hasta que se solucione dicho problema. Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos casos que ocurre o tenemos la subestación de transformación, ¿no? Que en ella, por ejemplo, pueden haber 3, 4 alimentadores. Ujú. Imaginemos que en el alimentador A está el BES y en el alimentador B, que es un sistema radial también, y es independiente del alimentador A, ocurre un cortocircuito cerca a barras, ¿no? Y la consulta también va en ese sentido de qué pasaría que ante ese cortocircuito que le demanda un tiempo, ¿no? Y genera un hueco de tensión. Entiendo que el PES desconectaría en ese escenario, ¿no? Tal como lo hace la solar. Y, claro, claro. Mire, en este caso es cuestión de analizarlo porque en principio va mucho de la mano, como le mencioné. O sea, el BES no es que te haga la operación en sí o te ejecute la aplicación que tú quieres. Va a depender mucho de qué valores de entrada o de cómo configures o de que simplemente cómo quieres que funcione el BES, el contenedor, la batería, ante alguna aplicación en específico. Y este justamente es el MS. Este MS, este cerebro, es el que va a estar testeando todos los valores que tú quieres que verifique. Por ejemplo, en el ejemplo que tú me dices, si es que tú colocas un medidor, ¿cómo se llama? Vas testeando
los valores que te entrega, por ejemplo, un alimentador, es lo que me comentaste, de un alimentador en específico, y a su vez también esto está intercomunicado tanto a los consumos que hay en esa misma barra, y a su vez también comunicado con el BES. Si es que sucede algo en un punto en especial y tú le hayas dado sobre esa orden de que el MS haya cerrado de manera automática cierta llave particular, etcétera, etcétera, y que este MS haga que el BES actúe durante esa ausencia de ese alimentador de energía para que mantenga estable o para que rellene ese, entre comillas, hueco de tensión, lo puede hacer. ¿Cuál va a depender mucho? Es que va a depender mucho del estudio que se haga y de qué características especiales tenga ese MS para que lo haga funcionar el banco de baterías. Ok, ok, queda claro. Gracias. O sea, hay que entender que el sistema de almacenamiento son dos cosas, ¿no? El BES, que es lo que hemos visto, el que tiene la batería, el PCS y todos los sistemas auxiliares, imagínense que es como un soldado, ¿no? Que está listo como para hacer el trabajo, para estar ahí y entrar a la guerra. Mientras que el MS es, digamos, el comandante, el general, que ordena a esos soldados a que haga algo. Véanlo de esa forma. El sistema de almacenamiento es así. O sea, son dos, digamos, dos puntos claves, ¿no? El almacenamiento y el gestor, donde el gestor va a ver, dependiendo de lo que la aplicación que haya asistido, va a hacer que ese BES trabaje según lo que tú pues, has requerido, ¿no? Así hay que entenderlo. Ingenieros, una consulta. El día de mañana estamos pensando comenzar como a la misma hora, porque fue lo que nos aprobaron. Este, si en caso tienen alguna reunión que por ahí les demore en terminar, tranquilos, podemos esperarlos, no hay ningún problema. La idea es estos 2 días hacer la explicación teórica de todo lo que tienen y luego seguir avanzando en lo que refiere a la operación del sistema BES que está ya instalado en Piura. Un servicio, le voy a mandar una lista al ingeniero Benjamín, donde he tomado nota de los asistentes, solamente para que me complete los cargos y nos sirva como una evidencia de la capacitación que también, obviamente también les puede servir a ustedes como parte de la gestión de capacitación continua que todas las empresas piden. ¿Tienen alguna consulta final para Osvaldo antes de que estemos cerrando en la charla? Parece que quedó claro, Darwin. Sí, me imagino yo. Les comento una anécdota que me pasó en Argentina cuando fue la primera vez que viajé a una ponencia que di por allá en el CITES. Y fue algo semejante. Di mi charla, pregunté si alguien tenía alguna duda y hubo un silencio sepulcral increíble. Y me sentí horrible. Pero cuando bajé, salí del estrado, mis amigos que hice allá, que todavía son colegas que mantengo buen contacto,
Me felicitaron porque dijeron que en Argentina, si nadie pregunta nada, la charla fue espectacular. Así que me imagino que acá podemos asumir lo mismo. La charla ha sido espectacular. Entonces, les agradecemos la paciencia, le agradecemos el tiempo. Yo le voy a pasar la lista de la asistencia a Benjamín, solo para que complete los pocos datos que por ahí no tengo de sus nombres y ponga sus cargos y nos sirva simplemente como la evidencia número 1 de la primera charla. Esto lo he grabado. Ahorita que termine la grabación va a descargar como video en mi máquina y le voy a pasar por WeTransfer al ingeniero Benjamín el link para que pueda descargarlo y también puedan tenerlo ahí como material de consulta para que los que ingresaron un poco tarde puedan ver el inicio de la charla y los que tuvieron que salir un poco antes del término puedan ver la parte final. De esa manera no se han perdido del 100% de la charla en ningún momento. Perfecto. Listo. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos mañana. Descansen bien. Cuídense mucho. Muchas gracias, Osvaldo. Y hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego.